Ay, Dios, me quiero matar. Bueno, vamos de vuelta. Estos son, digamos, con respecto a este ejercicio de tres resistencias, los pasos que habría que hacer. ¿Está bien? Aquí, en el tercer paso, tengo que calcular I total. Ahora, para calcular I total, nosotros teníamos que venía de transformar este circuito en uno más sencillo. ¿Cuál era ese circuito más sencillo? En transformar aquel circuito en uno simple, donde tengo un circuito simple donde tenemos una sola fuente y una resistencia, la cual yo llamo R total, ¿sí? Que representa los valores óhmicos de esa disposición. Y el voltaje de la fuente. ¿Está bien? Como tengo el voltaje y la resistencia total, yo estaría en condiciones de acá calcular la I total, que me suministra esta fuente. ¿Y cómo voy a calcular esto? Va a ser I total, ¿sí? Va a ser igual al voltaje de la fuente, dividido el valor óhmico de esta resistencia, la que es la representativa de esas tres. R total. ¿Está bien? De aquí yo consigo I total. Ahora, cuando voy al circuito de allá arriba, me encuentro con ¿qué? Me encuentro con que esta corriente viene acá y parte va por R1, parte va por R2 y parte va por R3. ¿Está bien? ¿Qué es lo que voy a calcular ahora como cuarto punto? Las corrientes IR1, IR2 e IR3. ¿Está bien? Entonces vamos a poner acá como cuarto punto cálculo de IR1, IR2 e IR3. Que son las formulitas que habíamos puesto acá al final. ¿Está bien? Nada más que ahora estamos como prolijando un poco el pizarrón. ¿Está bien? Donde la corriente 1 IR1, ¿cómo salía? El voltaje de fuente dividido el valor óhmico de esta resistencia. Porque nosotros, como queremos calcular la corriente por R1, bueno, acá va a ir el valor óhmico de la resistencia R1. ¿Está bien? Después, vamos a poner un poquito más abajo. Queremos calcular IR2. ¿Cuál es el voltaje que esto de la resistencia 2? Dijimos que el voltaje de fuente. Por eso estamos poniendo el voltaje de fuente. O le ponemos el voltaje sobre R2. ¿Está bien? Para que a ustedes les quede más claro. Perdón. Si nosotros queremos calcular la corriente sobre la resistencia 1, pondremos voltaje sobre la resistencia 1, que lo calculamos en el primer punto y que era igual al voltaje de fuente, dividido el valor óhmico de R1. Ahí me parece que queda más lindo. Si es la corriente que pasa por la resistencia 2, va a tener en cuenta el voltaje que hay sobre esa resistencia, el voltaje R2, dividido el valor óhmico de la resistencia por la cual pasa esa corriente que yo quiero calcular, R2. Y por último, la corriente que pasa por la resistencia 3. ¿Está bien? Que es igual al voltaje que existe sobre la resistencia R3 dividido el valor óhmico de la resistencia R3 por la cual yo quiero calcular la corriente que pasa por ahí. ¿Está bien? Esto sería más o menos un poquito más de los cálculos que venimos haciendo, lo que hicimos en la última actividad, ¿sí? Nada más que un poquito más alargado, un poquito más, no es tanto. ¿Está bien? Y cuando nosotros llegamos a este punto que encontramos la corriente, encontramos las tres corrientes, encontramos por acá la IR1, la que pasa por acá, IR2, la que pasa por aquí, IR3, ¿sí? ¿Qué hacíamos al final? Verificamos a través de la ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff? Que la suma de las corrientes, justamente es un punto, ¿no? La suma de las corrientes que entran es igual a la que sale. En este punto, ¿cuáles son las que entran?
Estas tres, ¿sí? Vienen acá y son las que entran al punto, es como que se meten al punto. ¿Y cuál es la corriente que sale? Es la corriente total. ¿Está bien? Por eso ahí hace uno de la comparación. Uno debe comparar, sí, por un lado la corriente total, el valor de la corriente total, ¿sí? Que yo calculé en un paso anterior, es aproximadamente igual a la sumatoria de las corrientes. En este caso, ¿cuál va a ser? La suma de IR1 más la corriente en IR2 más la corriente en IR3. ¿Está bien? Yo este paso, ¿qué sería? Mi paso sería el quinto esto. Verificación, sería verificación, verificación de Kirchhoff. ¿Está bien? Este era el quinto paso. Y yo, de acá, la suma de estos valores de la corriente me tendría que dar aproximadamente igual a la corriente que yo calculé en el punto 3. Aquí calculo yo la corriente total. Acá me da un valor en amperaje, ¿sí? Que debería ser aproximadamente igual a lo que yo obtenga sumando estas tres corrientes. Si me da cualquier verdura, me da diferente, bueno, quiere decir que hay algo que hice mal, que tendré que ver. ¿Está bien? Pero si uno sigue esta metodología, estos pasos a seguir, es como una receta. Haga esto, ¿está bien? Primero abra la masa, ¿está bien? Colóquele 2 huevos, después bata. Son una receta, son pasos que uno tiene que hacer en forma ordenada. Esto es lo mismo. ¿Sí? Es como que le estoy dando la receta para encontrar todo lo que puede suministrar un circuito. ¿Qué son esas cosas que puede suministrar? Bueno, el voltaje sobre cada resistencia, la R total, la corriente total, ¿está bien? La corriente que pasa por R1, corriente que pasa por R2, la corriente que pasa por R3. ¿Está bien? Es todo este recetario que habría que hacer. Si uno lo hace de esta manera, lo saca. Obviamente que después uno se pone canchero y puede hacerlo de otra manera si quiere, pero estos son los pasos más o menos que de esta manera uno puede encontrar todas las cosas que le puede proveer el circuito. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? Entonces, algo que podríamos, no, todavía no nos vamos a meter en. Ahora, ¿está bien? Ahora, el valor de R total, por ejemplo, yo les había dicho como observación que el valor de R total, para ver si uno venía bien en el cálculo, tenía que ser de un valor óhmico menor al menor valor de las resistencias R1, R2 y R3 en este caso. Si de estas tres resistencias, la más chica del valor óhmico de esas tres, imagínense que hubiese sido 8 ohm, por ejemplo, 8, 20 y 40 ohm, bueno, este valor tiene que ser menor a 8, menor a la menor valor óhmico de estas tres resistencias que están en el circuito. ¿Sí? De esa manera uno me está diciendo, de esta manera me está diciendo voy por buen camino, estoy desarrollando bien las cosas. ¿Está bien? Si acá ya el valor que yo encuentro ya empieza a ser mayor a la menor de estas resistencias porque ya hay algún cálculo que hice mal. ¿Está bien? Y eso me desplaza todo. ¿Está? Por lo menos esos son tips que a uno los va ayudando en el desarrollo de estos cálculos. ¿Está bien, chicos? Esto es, bueno, esto sería, no hay más, son circuitos en paralelo donde no nos vamos a meter, digamos, a desarrollar más cosas porque no tiene más cosas. ¿Está bien? ¿Qué puede aparecer? Uno con más resistencia, ya saben el recetario, cómo se hace todo. Si aparece más resistencia, bueno, ya tienen como este plano, ¿sí? Donde uno puede hacer un poquito de más, pero ya sabe. El primer paso, tengo que calcular esto, listo. Ya está. Calculo lo segundo, bueno, pues tengo que calcular esto, no importa, lo hacemos. ¿Está bien? Ya este recetario les permite aplicarlo a cualquier ejercicio donde se pongan las resistencias que fuesen
en un circuito todas en paralelo. ¿Está bien? Si pongo 10 resistencias en paralelo, esto tranquilamente le sirve. ¿Está bien? Sin ningún tipo de problema. Haciendo toda esta seguidilla, ¿está bien? Bien. Ahora, el tema del millón. Profesor, está bien, hicimos, por un lado, estuvimos analizando un circuito en serie. ¿Está bien? Un circuito en serie. Encontramos todas las cosas, encontramos la red total, la corriente. Nada más que ahí la diferencia era que calculamos el voltaje sobre cada resistencia. ¿Está bien? Y después le hacíamos la verificación de Kirchhoff con la sumatoria de los voltajes. Y lo igualábamos si era igual al voltaje de la fuente. Bien. Después, por otro lado, ahora empezamos a estudiar qué pasa si tenemos un circuito donde tenemos una pila, una batería, y acá aparecen resistencias de cualquier índole. ¿Está bien? Pero en esta disposición, o sea, en paralelo. Bueno, encontramos el voltaje sobre cada resistencia, ¿está bien? Encontramos que era igual, en los circuitos paralelos, el voltaje sobre cada resistencia es igual al voltaje de fuente. La que difería es la corriente, ¿sí? Encontramos la corriente total, una R que reemplaza estos circuitos, ¿está bien? A esta resistencia, perdón. Y después encontramos, lo que difería era encontrar la corriente que iba por cada resistencia. Y que después le hacíamos otra verificación que nos ayudaba a Kirchhoff, que nos decía, bueno, los cálculos que hiciste por cada corriente parcial, sumala a las tres, y fíjate si es igual a la corriente total que suministra el circuito. Lo hicimos en el quinto paso y se acabó la historia. Ahora, profesor, todo muy lindo, lo hicimos por separado. Ahora, ¿qué pasa si hay un circuito donde se mezclan las dos cosas? ¿Está bien? Entonces, bueno, veamos cómo lo podemos, si podemos armar un recetario. Está bien, ustedes me van a decir, ya imagino que se está imaginando, uy, sonamos acá, chao. Nos fuimos a... Aparte dijo que era hasta ahí, profesor. Por favor. Bueno, no me tomes al pie. Bueno, pero tampoco nos vamos a ir en un circuito tan gigante, ¿está bien? Vamos a hacer un híbrido, ¿está bien? Vamos a hacer algo donde aparece algo en paralelo con algo en serie, ¿sí? Algo raro. Y vamos a ver cómo lo podemos, si podemos establecer un recetario de este estilo que a nosotros nos permita tranquilamente abordar un circuito de esa manera y que lo podamos resolver tranquilamente. ¿Está bien? Vamos a intentar hacerlo, a ver qué pasa. Entonces, vamos a ver. Pero tranquilos, tranquilos porque se puede hacer. ¿Eh? Vamos a hacer un circuito sencillo donde aparece la fuente, ¿sí? Y aquí va a aparecer una resistencia, ¿está bien? Una resistencia con algo que va a seguir el estilo de serie, pero nada más que esto que está acá se abre en dos caminos. Listo, lo vamos a hacer hasta ahí. ¿Está bien? Donde tenemos un voltaje, vamos a poner acá una resistencia R1, una resistencia R2 y una resistencia R3. ¿Está bien? Bien. Acá ya tenemos un mix. Algo serie, algo paralelo, ¿sí? Donde estas dos en paralelo sabemos nosotros cómo convertirla a una resistencia que represente a estas dos, ¿sí? Y después fíjense que lo que me va a quedar acá, la que quede en representación, va a estar alineada con esta, formando algo en serie. Por eso sería un híbrido. Parece un paralelo acá. Pero esto sabemos que nosotros la podemos reemplazar por una única resistencia que después va a estar en serie con esta.
pero es un poquito más de lo mismo. Fíjense una cosa. Acá tranquilamente ni podemos aplicar ni el voltaje de fuente como era en paralelo, ¿sí? Acá prácticamente no podemos divisar bien la corriente que va a venir por acá, la corriente que va a venir por acá, el voltaje que va a venir por acá. ¿Está bien? Pero, podemos hacer lo siguiente. A ver, ¿a nosotros qué nos puede pedir este ejercicio? Nos puede pedir cálculo de R total, ¿sí? El cálculo de corriente total, ¿está bien? Y después, ¿qué nos puede pedir de estas tres resistencias? El voltaje sobre R1, voltaje sobre R2, voltaje sobre R3. ¿Está bien? Y las corrientes. La corriente sobre R1, la corriente sobre R2 y la corriente sobre R3. ¿Está bien? Uy, profesor, empezó a tener cría acá las incógnitas. No, tranquilo, pero ya van a ver que es sencillo. Entonces, así, si uno tiene que entrar a como venía antes, a tratar de resolver la R total, acá ya no puede ni sumar, porque no está en serie, ni R1 más otra resistencia, ni puedo resolver la resistencia en forma de paralela. R1 por R2 ni sobre R1 más R2 no puedo, porque hay otra cosa acá que, ¿está bien? Que está adherida a eso. Entonces, primero, vamos a poner primero. Lo primero que vamos a hacer es, lo vamos a llamar gráfico 1. ¿Está bien? Para no perder, gráfico 1. Y nos vamos a ayudar con los gráficos. ¿Está bien? En este caso, cuando tenemos un circuito así, vamos a hacer una seguidilla de gráficos. ¿Está bien? Vamos a ir resumiendo el circuito hasta uno sencillo. Y después para ir encontrando los valores como que vamos a ir de atrás hacia adelante. Tranquilo. Ya vamos cómo se hace. Primero, a este gráfico que a mí me muestra lo llamo gráfico 1. Bien, primero lo que voy a calcular es R total. Ponemos acá. Cálculo de R total. ¿Está bien? Ahora, bien. ¿Qué es lo que puedo hacer acá para calcular la resistencia? Y a mí no me enseñaron a calcular una resistencia que está en continuación, aparece dos resistencias que están en paralelo. ¿Está bien? Fíjense que estas están en paralelo. Pero a mí me enseñaron una formulita por ahí, como que estas dos resistencias las puedo convertir en una a través de una formulita. Intentemos hacer eso, con lo poquito que sabemos. Bueno, a ver. Lo que yo aplique acá no va a ser R total. ¿Por qué? Porque todavía no entró en juego, como bien dijeron por ahí en algún momento, que en la fórmula que yo voy a meter estas dos, pero esta todo no entra a jugar, entonces no va a ser R total lo que yo calcule primeramente. Entonces la llamaré de otra manera, R equivalente. Bueno, vamos a llamar R equivalente ¿a qué? A R2 con R3. Entonces acá vendrá R2 por R3 sobre R2 más R3. ¿Está bien? ¿Estamos? Yo calculo esto. Yo voy a calcular esto. ¿Está bien? Bien. Entonces, a este paralelo, yo ahora ¿en qué lo resumí? En una sola resistencia, que va a tener un determinado valor. ¿Está bien? Bien. Dentro de este cálculo R total, sigamos haciendo otro gráfico. Vamos a hacer otro gráfico. Que vengo acá, dibujo ahora el circuito con R1, y aquí ¿quién voy a poner? Si yo ya calculé una resistencia que va a representar a estas dos que están en paralelo, pongo esa resistencia, ¿está bien? Que va a ser R equivalente, ¿está bien? Esta va a ser R equivalente.
¿Vamos bien hasta ahí? Ahora hice otro dibujito, que le voy a llamar gráfico 2. ¿Está bien? Gráfico 2. Ahora fíjense lo que me quedó. Ahora estoy en condiciones de calcular R total. ¿Qué me quedan acá? Dos resistencias en serie. Re fácil. Ahora calculo. Ahora sí, calculo R total. ¿De dónde va a salir R total? Y como estas dos resistencias están en serie, yo sé que cuando estaban en serie sumaba los dos valores ómicos. Entonces, ¿qué me queda? R1 más R equivalente. Y listo, se acabó la historia. Ahí encontramos el R total. ¿Tenemos que elaborar un poquito más? Bueno, tenemos que elaborar un poquito más. Pero no es la muerte de nadie, es decir, bueno, es algo que muy difícil de ver. Fíjense que, ¿qué podemos acá nosotros? Si fuésemos todos los alumnos, estamos reunidos y tenemos que encontrar con una estrategia de resolución. Lo que venimos acá decimos, bueno, si tenemos que buscar el R total, ¿qué fue lo que hicimos? Atacar el circuito en paralelo, a la resistencia en paralelo. Listo. ¿Nos ponemos todos de acuerdo, muchachos? Siempre que nos aparezca un circuito de este estilo, atacamos primero las dos resistencias en paralelo. Usamos la formulita, ¿sí? Y ya podemos encontrar un valor ómico que represente a estas dos en paralelo. Listo. ¿Cuál es nuestro segundo paso? Hacemos otro gráfico para que vayamos más o menos, que nos sirva más o menos de apoyo y de referente porque esto obviamente nos va a llevar más cálculo, pero por lo menos para ir más o menos vamos tranquilos. Ahora, esta resistencia que representa estas dos, quiere decir que a estas dos resistencias que están en paralelo, yo las puedo cambiar por una resistencia que llamo R equivalente, que representa esas dos que están en paralelo. Listo, armé otro gráfico, que llamo gráfico 2, y ahora cuando lo vemos así, entre nosotros que somos alumnos, vemos que estas dos resistencias están en serie. Dijimos, ya está, de acá sale R total. ¿Y cómo se hace R total? Las dos resistencias están en serie y las sumamos, porque es como que estuviésemos en un circuito en serie. Y a nosotros nos enseñaron que en un circuito en serie, una resistencia en seguidilla con la otra, se debe sumar sus valores ómicos. Listo, ya encontramos R total. ¿Está bien? Profe, ¿y eso que para solamente, eso es como que usted está achicando lo que dio anteriormente o se hace solamente si aparece un gráfico así? Eso no me queda claro. Claro, ¿Qué sería? se parece. Ese mismo paso yo puedo hacer en el anterior, por ejemplo, que usted dio, o no se puede hacer eso. Sí, lo podría hacer. En vez de, por ejemplo, si tenés tres resistencias en paralelo, vos haces esta formulita donde agarrás dos resistencias y después haces otro gráfico donde te aparece de R1 y R2 en paralelo, le pones R equivalente. Y acá pones R3. Y después haces la siguiente fórmula en base a ese circuito que te quedó. ¿Está bien? Pero de repente es como que Sí, sí, por sí. ahí no lo puse o no lo quise hacer así porque prácticamente es como que no te ayuda mucho, porque tranquilamente lo podés hacer como te lo dije, ¿viste? Haces dos cálculos rápidos, enseguidilla en cascada, y ya encontrás el R total. Lo que pasa que acá, como es un híbrido, ¿sí? Está bueno a veces hacer estos circuitos así enseguidilla, estos gráficos, acá sí, porque va a llegar un momento que ahora cuando desarrollemos los cálculos, y se nos va a entrar a complicar un poquito. ¿Y quién nos va a salvar en la situación? Estos gráficos nos van a ayudar muchísimo. ¿Está bien? Justamente, por eso justamente estos circuitos donde te aparece una mezcla rara, está bueno ir haciéndolo de a poquito. Es decir, bueno, hiciste dos resistencias, que la podés representar por una, listo, hagamos el mismo circuito, donde esas dos que estaban en paralelo las reemplazamos por el valor que encontramos. Reemplazamos por una R que llamamos R equivalente. ¿Está bien? Ok, perfecto. Sí, 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 sí. Bien. Ahora, ¿qué decíamos cuando encontramos R total? Acá es lo mismo. Fíjense que hay una parte que es igual. Cuando encontramos R total, ¿qué decíamos? Bueno, ese circuito que está allá, grandote,
lo podemos resumir en ¿qué? Y acá viene el segundo paso. Cálculo de I total. Venimos, cálculo de I total. ¿Y cómo sale este cálculo? Nosotros sabemos que este circuito que a mí me dieron, yo lo puedo representar por una única fuente, y ahora sí estoy en condiciones de poner una sola resistencia. ¿Por qué? Porque a esa resistencia que va ahí en este circuito sencillo, que reemplaza todo esto, esa resistencia es el R total, porque ya la encontré acá. ¿Está bien? Y como yo ya estoy haciendo este circuito, que de alguna manera representa todo esto que está acá, fíjense que tengo el voltaje y tengo la resistencia total de ese circuito. Entonces, por ley de Ohm, yo estoy en condiciones de encontrar ¿quién? La corriente que va a pasar por todo el circuito. ¿Y quién es esa corriente? I total. Va a ser I total. ¿Está bien? Entonces, aplico la ley de Ohm. ¿Cómo? Yo sé que por ley de Ohm la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. En este caso, aplicando esta fórmula, el cálculo ¿quién es? Para corriente es lo que yo quiero calcular. I total. I total. ¿Está bien? ¿Quién va acá como voltaje? El voltaje de la fuente, o sea, el voltaje. Dividido. Acá abajo hay que poner resistencia. Con respecto a esto, ¿quién irá? R total. Y acá va R total. Y listo. De este cálculo, saldrá la corriente total que me va a suministrar el circuito. Esta corriente es la corriente, de alguna manera, que es la que comanda la fuente. Es esta corriente total. ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Muy bien. Ahora nos falta, fíjense, quiénes son los actores que nos faltan. Ya encontramos este. Venimos acá y encontramos. Este ya está. Este ya está. Ahora nos faltan los 3 voltajes y las 3 corrientes. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a poner acá 3. ¿Sí? Vamos a poner 3 y vamos a ver acá como receta qué es lo que vamos a encontrar. En el paso 3, ¿saben qué gráfico vamos a agarrar? El último, este no, porque de acá sacamos la corriente total. En el siguiente paso, vamos a volver a hacer ¿qué gráfico? El gráfico anterior. ¿Cuál fue el gráfico anterior? Este, 2. A este, si quieren, pónganle que ponemos gráfico 3. Si no los confunden, no le pongan nada, pongan el gráfico 3. ¿Está bien? Acá, en este 3, podemos poner análisis de gráfico 2, de gráfico anterior. Vamos a poner análisis de gráfico 2. ¿Está bien? ¿Y qué hago ahí? Bueno, si yo voy a analizar el gráfico 2, lo tengo que volver a dibujar. ¿Está bien? Entonces voy a agarrar este gráfico, lo voy a volver a poner acá, para que a ustedes también les vaya quedando en el video y les sirva de material, más allá que esto después se los voy a mandar, como para ir resolviendo este tipo de circuito. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar juntos. Hacemos el gráfico acá, el anterior, y tenemos R1 y R equivalente. ¿Vamos bien hasta ahí? R equivalente. Bien. Fíjense acá tenemos el voltaje de fuente. Ahora, nosotros encontramos la corriente total, ¿está bien? La corriente total, ¿de dónde sale? De la fuente. Y después va por todo el circuito. O sea, que yo puedo, síganme, estoy en condiciones de este circuito, el gráfico anterior, de poder hacer esto, fíjense.
corriente total. ¿Esto bien? ¿Me siguen, no? ¿Está bien que yo haga esto? Porque si esta corriente total es la que parte del polo negativo y pasa por todo el circuito hasta el polo positivo, yo esta corriente total, una vez que la encontré, yo puedo aplicarla acá como que parte del polo negativo, ¿sí? La corriente total. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Por qué dibujé la corriente total así? Porque ahora voy a analizar, fíjense lo siguiente. Esta corriente total, imagínense que son 100 electrones, salen por acá, vienen por acá, y pegan la vuelta. ¿Está bien? ¿Qué encontraron esos 100 electrones a su paso? Un solo camino. ¿Me siguen? Un solo camino, no hubo desviación y bifurcación. Entonces, este circuito, ¿qué es? ¿No es un circuito serie? ¿Está bien? Es un circuito serie. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a... Si es un circuito en serie, pregunto, la corriente que pasa por R equivalente y la corriente que pasa por R1, ¿qué valor tienen? Sí, ¿A quién es? iguales. ¿Eh? Tienen que ser iguales. Es igual, porque los 100 electrones que salen por acá es la que pasan por R equivalente y por R1, o sea que es la misma corriente. Ahora, ¿a quién se va a parecer la corriente que pasa por R1 y R equivalente? ¿A qué corriente va a ser igual? A ver. Fíjense que yo estoy poniendo acá I total, que son los 100 electrones. Si la I total son 100 electrones, y los 100 electrones parten por acá, vienen por este camino, suben, los 100 electrones pasan por R equivalente, y pasan por R1 los 100 electrones, llegando al polo positivo. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Que aquí, ¿quién va a ser la corriente que pasa por R1? ¿A quién va a ser igual? R2 y R3. No, la corriente, ¿eh? La corriente que pasa por R1 y por R equivalente. ¿A qué La corriente corriente va a ser total, igual? al total de la corriente. Exacto. ¿Se entiende? Si acá la corriente total, imagínense que la corriente total son 100 electrones, estos 100 electrones que salen por acá van por este caminito, suben, esos 100 electrones pasan por el equivalente, o sea que si yo quiero llamar la corriente IRQ, la corriente que pasa por esta resistencia, es igual, son los 100 electrones, o sea que es la corriente total. Y los electrones, esos 100 electrones siguen y pasan por R1. Entonces digo, ¿cuál es IR1? ¿Cuál es la corriente IR1? La corriente IR1 es la corriente total. Porque la corriente IR1, la corriente que pasa por la resistencia 1, son los 100 electrones. Son estos electrones que pasan por acá. Y que llegan al polo positivo, ¿se entiende? ¿Está bien? No sé si me siguen. Pero estamos en presencia de un circuito en serie. Es como si fuese la actividad, en vez de 7, la 6. De cálculo de un circuito en serie. ¿Está bien? Es por eso acá se homologan las dos cosas. Los conceptos de resistencia en serie con resistencia en paralelo. ¿Está bien? Se va a cortar. Somos 9. Vamos, salimos y esperen a que en Classroom les aviso para entrar. ¿Vamos? Bueno, profe. Vamos.